Hola, bienvenidos a esta nueva videoconferencia en la cual analizaremos algunos temas relacionados con la reforma pensional que comenzará a regir este año 2025, temas relacionados con las actividades de alto riesgo reglamentadas en el decreto 2090 del año 2003 y sus implicaciones, no solo para el Sistema General de Pensiones, sino también frente al Sistema General de Riesgos Laborales. Mi nombre es Germán Plaza, soy abogado de la Universidad Javeriana, soy docente universitario, consultor jurídico y autor de varios libros relacionados con estos temas. Recuerden que información adicional sobre todos estos asuntos la pueden conseguir a través de cualquiera de estos medios que aparecen escritos en la pantalla. El acceso a cualquiera de estas redes sociales es totalmente gratuito. Comencemos entonces a desarrollar los temas que tenemos previstos para la videoconferencia de hoy. Como ustedes recuerdan, el año pasado, el año 2024, se aprobó en Colombia una reforma pensional. Esa reforma pensional debe entrar a regir el 1 de julio del año 2025. Esa es la norma general. Según esa reforma pensional, las personas que ganen más de 2.3 salarios mínimos legales mensuales vigentes deben quedar afiliadas a dos entidades de pensiones. Por los primeros 2.3 salarios mínimos deben afiliarse a Colpensiones y cotizar a Colpensiones. Y por lo que ganen por encima de 2.3 salarios mínimos deben afiliarse a un fondo privado y cotizar a ese fondo privado. Pues bien, el gobierno expidió un decreto reglamentando ese tema específico y estableció a través del decreto 1225 del año 2024 que las personas que estuvieran afiliadas a Colpensiones, que devengaran más de 2.3 salarios mínimos y que no tuvieran régimen de transición, es decir, las mujeres que no alcancen a completar 750 semanas al 30 de junio del 2025, o los hombres que no alcancen a completar 900 semanas al 30 de junio del 2025, las personas que cumplan con estos tres requisitos tenían plazo hasta el 16 de enero del 2025 para escoger el fondo de pensiones al cual quieren cotizar por los ingresos que devenguen por encima de 2.3 salarios mínimos. El plazo vencía el 16 de enero del 2025. A pesar de que la reforma comienza a regir el 1 de julio del 2025, había que avisar antes del 16 de enero del 2025 a qué fondo queríamos hacer esos aportes, para que el gobierno tuviera tiempo de organizar las bases de datos, etc. Si por alguna razón llegó el 16 de enero del 2025 y no escogimos el fondo de pensiones al cual queremos cotizar por los ingresos que ganemos por encima de 2.3 salarios mínimos, el gobierno va a escoger por nosotros ese fondo privado de pensiones. Y a ese quedaremos afiliados cuando entre a regir el sistema. Y una vez transcurran 6 meses de esa primera afiliación, podríamos nosotros cambiar de fondo de pensiones si es que ese es nuestro interés. Entonces, ese es un primer tema importante. La fecha para escoger fondo privado de pensiones era 16 de enero, pero como muchas personas no escogieron fondo privado de pensiones para el 16 de enero, sepamos que el gobierno escogió por nosotros un fondo y 6 meses después de que entre a regir esa afiliación podremos escoger uno nuevo. O sea, estaríamos hablando, yo creo, a diciembre del año 2025. En principio ahí podríamos escoger un nuevo fondo para cotizar sobre aquellos ingresos que devenguemos por encima de 2.3 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Esta obligación no aplica para las personas que tengan, por ejemplo, régimen de transición, o para las personas, por ejemplo, que ganen menos de 2.3 salarios mínimos. Para ellos no aplica esta norma.
¿Listo? Entonces ese es un primer tema. Hay otro tema importante para que lo tengamos presente y es una nueva norma que acaba de expedir el gobierno nacional relacionada con la aplicación del decreto 2090 del año 2003. Ese decreto reglamenta, hace un listado de las actividades que son consideradas como de alto riesgo y que le dan derecho a las personas que laboren en esas actividades a pensionarse anticipadamente por vejez. Hay que cumplir unos requisitos específicos, pero en principio las personas que laboren en esas actividades de alto riesgo pueden pensionarse anticipadamente por vejez, por ser consideradas actividades de alto riesgo. El decreto 2090, por ejemplo, incluye ahí trabajar con sustancias comprobadamente cancerígenas, actividades a altas temperaturas, radiaciones ionizantes, actividades como esas. Personas que trabajen en actividades como esas y cumplan ciertos requisitos, en principio podrán pensionarse anticipadamente por vejez. Pues bien, como norma general, ese decreto 2090 estuvo vigente hasta el 31 de diciembre del año 2024, perdón, 31 de diciembre del 2024. A partir del 1 de enero del 2025, como norma general, ese decreto ya no aplica. No podrá uno pensionarse por vejez de manera anticipada por el hecho de trabajar en una actividad de alto riesgo. Esa es la consecuencia de que el decreto 2090 haya dejado de estar vigente. Pues bien, el gobierno nacional a finales del año 2024 expidió una norma que fue una resolución, la número 6072, y según esa resolución, las personas que al momento de expedirse esa resolución en diciembre del 24 ya estuvieran trabajando en actividades de alto riesgo, esas personas, según la resolución, tienen derecho a seguir cubiertas por este régimen de pensión de alto riesgo y pensionarse anticipadamente cuando completen la edad y las semanas establecidas en este decreto 2090. Solamente las personas que ya estuvieran trabajando en actividades de alto riesgo para diciembre del 2024. Las personas que no estuvieran trabajando en actividades de alto riesgo para diciembre del 24, sino que por ejemplo empezaron a trabajar en actividades de alto riesgo en enero del 25, a esas personas ya no les aplica el decreto 2090 del año 2003 y no podrán pensionarse anticipadamente por vejez, tendrán que pensionarse con base en las normas generales de pensión por vejez del Sistema General de Pensiones. Esa es la consecuencia de que haya dejado de estar vigente el decreto 2090 y que haya entrado en vigencia la resolución 6072. El régimen especial de pensión por vejez, según la resolución 6072, solo se mantendrá para las personas que ya estuvieran trabajando en actividades de alto riesgo a diciembre del 2024. Según la resolución, el empleador seguirá estando obligado a hacer aportes adicionales a pensiones para que el trabajador se pueda pensionar anticipadamente, en fin. Suponiendo que esa resolución pudiera aplicarse como está escrita, habrá que ver si se puede. Suponiendo que esa resolución pudiera aplicarse, pues entonces el empleador sigue pagando sus aportes adicionales a pensiones. Si por alguna razón esta resolución no se puede aplicar por temas operativos, en fin, por varias razones, si no se puede aplicar y el empleador no puede seguir haciendo los aportes adicionales a pensiones para que su trabajador se pensione anticipadamente por vejez, pues eso no significa que esa actividad deje de ser de alto riesgo.
seguramente seguirá siendo de alto riesgo, pero ya no le otorgará al trabajador el beneficio de pensionarse anticipadamente. Será de alto riesgo para efectos de implementar medidas de seguridad, medidas de protección. El empleador tiene que cuidar la salud del trabajador, establecer procedimientos de trabajo seguros para minimizar, para controlar o para desaparecer los factores de riesgo que puedan afectar al trabajador, y a su vez el trabajador estará obligado a dar cumplimiento a esos procedimientos de seguridad. Eso aunque no apliquen las normas, eventualmente, aunque no apliquen las normas de pensión por vejez anticipada por trabajar en alto riesgo. Ojo entonces con esa nueva resolución que expide el gobierno nacional, dando ese alcance a la desaparición del decreto 2090 del año 2003. Repito, estamos hablando entonces de la resolución 6072 del año 2024. Esos entonces los temas que quería compartir con ustedes en esta videoconferencia de hoy. Recuerden ustedes entonces la fecha para escoger fondo de pensiones para los que no tengamos transición y ganemos menos de 2.3 salarios mínimos era el 16 de enero del 2025. Si no escogimos fondo de pensiones para esa fecha, a pesar de que no teníamos transición, ganábamos más de 2.3 salarios mínimos, si no escogimos fondo, el gobierno ya lo hizo por nosotros. 6 meses después de que empiece a aplicarse esa afiliación, podremos escoger uno nuevo. Esa fecha será muy seguramente diciembre del 2025. Y segundo tema, pensión por vejez anticipada de alto riesgo. Como norma general, el decreto 2090 que regulaba el tema dejó de estar vigente el 31 de diciembre del 2024, excepto para las personas que ya estuvieran ejecutando una actividad de alto riesgo para diciembre del 24. Esas personas, en principio, según el Ministerio de Trabajo, tienen derecho a mantener la cobertura de la pensión por vejez anticipada. Si por alguna razón operativa esa resolución no se puede aplicar y los empleadores no pueden cotizar el 10% adicional a pensiones para que el trabajador se pensione anticipadamente por vejez, eso no significa que la actividad haya dejado de ser de alto riesgo. Sigue siendo de alto riesgo, pero solo para riesgos laborales. La persona puede que no se pensione anticipadamente por vejez, pero eso no significa que el empleador se pueda relajar en temas de prevención para evitar accidentes o enfermedades. El empleador sigue estando obligado a cuidar al trabajador, implementar medidas de seguridad y el trabajador a acatarlas. Esos entonces los temas que teníamos previstos para hoy. Recuerden que información adicional sobre todos estos temas la pueden conseguir a través de cualquiera de estos medios que aparecen escritos en la pantalla. Muchísimas gracias por su atención. Espero que estos temas hayan sido de su interés y contar con ustedes en una próxima oportunidad. Hasta pronto. Muchas gracias.